Nos vamos ahora a nuestro móvil con Jerónimo Mura. Tiene que ver con la visita, con la llegada, ¿no? La visita de Evo Morales a la Argentina. Muy buenas tardes, Jerónimo. Buenas tardes, Luciana. Así es, hay que hablar del expresidente de Bolivia, que en este caso llegó como un asilado político. Pero en las últimas horas, tenemos entendido, ya han solicitado cambiar esta condición a refugiado. Bueno, aquí estamos junto a Diana Español, ella es especialista en Derecho Internacional, para analizar un poco estas cuestiones. Bueno, ¿cuál es la diferencia, Diana, buenas tardes, entre estos dos casos? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, lo que hay que entender es que tanto en el caso del asilo como en el caso de refugio son dos institutos de protección humanitaria y que estos dos institutos tienen en común que están destinados a ser aplicados a personas que necesitan protección internacional. Esto es lo más importante de los institutos y es común a los dos, con lo cual no tenemos por ahí que hacer una diferencia. En el primer momento, Evo Morales fue reconocido por México como asilado político en el marco de la Convención del 54 de la OEA. Y ahora, por lo que ha declarado el canciller Solá, parecería ser que ha decidido quedarse en Argentina y que en el marco de esta decisión de quedarse en Argentina pediría refugio, y por lo que dijo el canciller Solá, pediría refugio, dijo él, al Ministerio de Interior. En ese caso, quizás lo que podemos presumir es que se pedirá que se reconozca la condición de refugiado en el marco de lo que es la Convención del 51 de Naciones Unidas, el Protocolo del 67 y la ley de Argentina que lo reglamenta, que es la ley 26165, que lo que hace es conformar la Comisión Nacional de Refugiados, que está presidida por un funcionario del Ministerio del Interior, típicamente un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, pero que también está integrada por funcionarios del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Cancillería Argentina, del Ministerio de Desarrollo Social, del INADI y con voz pero sin voto de la sociedad civil y del organismo de Naciones Unidas que se encarga del tema de refugiados, que es ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Podemos pensar que quizás va para ese lado, aunque todavía no tenemos una definición muy clara, pero ha dicho que esto quedaría en cabeza del Ministerio del Interior, por lo que nos hace pensar que iría para ese lado. Luciana, te estamos escuchando. Muchas gracias, Diana, por recibirnos. ¿Qué condiciones tiene que tener una persona para ser aceptado en Argentina como refugiado? Bueno, en este caso es una persona que ha tenido una persecución por una opinión política y que no está en el país de su nacionalidad o su residencia habitual y que no puede pedir la protección del país de su nacionalidad o residencia habitual. O sea, él no puede recibir la protección en este caso de Bolivia y entonces pide que Argentina brinde esa protección internacional. ¿Qué obligaciones tiene un refugiado cuando es aceptado en esa categoría en un país? ¿Puede participar de la vida política de ese país, de la Argentina, por ejemplo? Bueno, las obligaciones están establecidas en el artículo 16 de la Ley de Refugio y básicamente lo que dice es que esta persona va a tener que respetar la Constitución, las leyes argentinas y las medidas que se establezcan para preservar el orden público. Después, con relación a la posibilidad de participación social, él va a tener la misma participación que puede tener cualquier migrante que se encuentre residiendo regularmente en Argentina. ¿Sí? No va a tener, por ejemplo, la posibilidad de votar un presidente en Argentina, pero sí va a poder participar socialmente de la vida. Como un ciudadano residente, un ciudadano extranjero que está residiendo legalmente en el país. El canciller Felipe Solá declaró que se le había solicitado a Evo Morales era aceptado como primer asilado y eventualmente como refugiado, pero a condición de que no hiciera declaraciones políticas. ¿Eso es algo que legalmente se le puede pedir a un refugiado? Bueno, veremos a ver cómo termina, digamos, en qué instituto se termina encuadrando esto y cuál es la forma en la que jurídicamente se termina presentando. En principio, sí, el refugiado tiene que cumplir con la normativa local y no puede ir contra el orden público nacional, pero no sé exactamente cuál será la forma que le darán a esto como para poder opinar técnicamente. Porque digo, una cosa es ir contra el orden público, pero emitir una opinión política sobre el presidente saliente o sobre la situación argentina, ¿quiebra la ley de acuerdo con las leyes que vos estás enunciando? Yo entiendo que emitir opiniones no quiebra la ley, pero sí podemos entender que quizás sienta una posición que puede generar en el contexto en el que estamos viviendo alguna cuestión en particular y que por eso el canciller está pidiendo esa deferencia, más que pidiendo que cumpla una reglamentación, haciendo quizás un pacto con él en el sentido de que trate de preservar la armonía que se está tratando de generar
con la gestión entrante y la gestión saliente. Pero si Evo Morales no cumpliera con ese compromiso de palabra entre la gestión de Alberto Fernández y la del canciller Felipe Solá y su figura, y emitiera opiniones políticas, ¿eso podría ser una causal de pedido de expulsión del país? Bueno, las causales de exclusión suelen ser, por ejemplo, que vuelva a su país de origen, entonces que se deje de someter a la protección de Argentina, que cometa un delito grave. No suelen ser esas las causales de exclusión, pero no te quiero dar una respuesta tajante en algo que todavía no tenemos información técnica como para poder opinar, porque todavía no tenemos mayor información de Cancillería y puede que tampoco tengamos mayor detalle, porque hay algo que es importante también entender, que es que típicamente son confidenciales todos los expedientes y los trámites de refugio, con lo cual probablemente tengamos alguna información, pero no tengamos un detalle de cómo va a ser el trámite de refugio de Evo Morales en la Argentina. Ahora, en el trámite normal de una persona anónima que entra a la Argentina pidiendo asilo o refugio, el hecho de emitir una afirmación política no es parte del análisis de la situación ni de los condicionamientos y obligaciones que esa persona tendría que cumplir. Bueno, en un caso de una persona anónima no estaríamos charlando de esto ante una cámara, porque lo que se trata de hacer justamente es de preservar que esa persona está en Argentina y de preservar que esa persona ha solicitado el estatuto de refugiado. No se suele estar en la vida pública con la trascendencia que tiene Evo Morales por su figura propia. Sí. No, pero la idea es entender si el pedido de que no emita declaraciones políticas es un pedido político, pero no es un pedido legal. Eso es lo que planteo. Bueno, tendríamos que esperar a que el canciller conteste eso, me parece, porque él, por lo que yo escuché en sus declaraciones, lo que ha dicho es que han hecho este pedido, pero ha dicho, todavía no sé si eso está plasmado en el expediente o no, con lo cual yo lo que entiendo es que todavía están analizando el tema y lo que están tratando es de hacer las cosas lo más armónicamente posibles dentro de lo que les permite la normativa y lo que consideren que es lo mejor para Evo Morales y para la figura del gobierno entrante de Argentina. Y en relación a actividad política que involucre al país del país de origen, en este caso Bolivia, Evo Morales ha sido elegido como jefe de campaña por el Congreso del MAS, de su partido, el Movimiento Socialismo, el 7 de diciembre. Según definían algunos dirigentes bolivianos, es un nombramiento simbólico, porque dada la distancia es difícil que se haga cargo de la campaña presidencial. Pero si Evo Morales, desde la Argentina, avanzara con esa misión de jefe de la campaña presidencial en Bolivia, ¿tiene permitido dentro de la figura de refugiado o de asilado hacer ese tipo de tareas? Bueno, ahí vos ponías un punto central que me parece que hay que tener hincapié. Evo Morales tiene el estatuto, si esto avanza y si efectivamente él pidió el estatuto de refugiado y si ese pedido de estatuto de refugiado fue en el marco de la ley 2665, ese estatuto de refugiado se va a conservar en Argentina en la medida en la que él se quede en el territorio nacional. Con lo cual, como vos decías, va a ser difícil quizás ejecutar acciones no pudiendo ir a Bolivia. ¿Cuáles son las acciones que va a poder ejecutar a distancia en el marco de lo que se acuerde que él puede hacer o no puede hacer, de acuerdo con las declaraciones del canciller? Creo que vamos a poder saber más cuando podamos conocer un poco más de esa información. Muchísimas gracias, Diana Español, por estas precisiones en torno a la figura del asilo y del refugio y las obligaciones o condicionamientos que tienen quienes aceptan y quienes son aceptados en esta condición. Muchas gracias desde allí, Jerónimo Mura. Muchas gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la temperatura económica del día